Que nada, quiero agradecerles por su comprensión. Saben que hace 8 días no pude acompañarlos. Hemos tenido algunos compromisos. Ustedes saben que no nos gusta faltar. Pero bueno, yo les agradezco por su tolerancia, por su comprensión. Y es un privilegio poder estar con ustedes, hermanos. En verdad, créanme que a mí me da mucho gusto venir aquí, estar con ustedes y poder interactuar juntos y más si se trata de cosas del Señor, ¿verdad? Y ya tiene algunos, yo creo que ya vamos para 2 años de conocernos. Hablo por la mayoría del grupo, excepto Israel, que tiene un poquito menos. Sirve, ¿verdad, hermano? Mejor. Gracias, hermano. Ándale, hermano, ese quedó perfecto. El hermano Héctor es muy eficiente, ¿verdad? Y lo que yo quiero comentar con esto es que me da mucho gusto ver el crecimiento espiritual que se ha dado en todos y cada uno de ustedes, ¿no? Unos al 30, otros al 70 y otros al 100 por uno. Pero gracias a Dios que todos van desarrollándose espiritualmente y a veces pasa, ¿no?, que cuando vamos creciendo no nos percatamos de nuestro desarrollo, ya sea el crecimiento físico de nuestro hijo, nietecito, sobrino. Lo vemos igual y no nos percatamos del cambio físico porque lo tenemos constantemente con nosotros. Pero aquellos que tal vez no están siempre con nosotros sí pueden ver un crecimiento. Y entonces yo estoy muy agradecido con Dios porque aunque somos poquitos, sí hay un desarrollo espiritual y eso es lo más valioso, hermanos. Lo demás caerá por su propio peso, todo tiene su tiempo y todo lo que se hace debajo del sol tiene su hora, pero enfoquémonos en eso y disfruten de esta etapa de desarrollo espiritual. A mí me da mucho gusto ver a Héctor enseñando la palabra con más claridad, me da gusto ver a las hermanitas responder, participar, a la hermana José servir. Y bueno, todos son valiosos e importantes para el reino de Cristo. Entonces, tómenlo muy en cuenta, hermanos. Cristo está presente y está muy interesado en ustedes. Bien, estamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que sin problema podría ser llamado el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque el tema medular de Hechos es precisamente las obras del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Claro, no se registran a todos los apóstoles, se registra puntualmente al apóstol Pedro en la primera sección, acompañado de Juan, y al apóstol Pablo, acompañado de Bernabé, de Silas y de otros colaboradores. Sin embargo, no solamente son los hechos de los apóstoles, sino también de las primeras comunidades cristianas. Por eso el libro de los Hechos es muy importante. Si Génesis es el origen de todo lo que narra la Biblia, Hechos sería nuestro Génesis en cuanto al desarrollo y origen del cristianismo. Por lo tanto, es importante que usted lo pueda leer con detenimiento y lo pueda disfrutar. Si no leemos Hechos, va a ser muy complicado poder entender toda la narrativa del Nuevo Testamento. Ahora bien, el capítulo 1, como ya lo explicábamos hace 15 días, define que este documento fue escrito con la intención de que un nuevo creyente, apodado Teófilo, pudiera entender mejor los acontecimientos que tienen que ver con Jesucristo y con sus servidores. Teófilo es un nuevo creyente y necesita por escrito la explicación de acontecimientos que son medulares para que él pueda comprender mejor el panorama de su fe. Y si para Teófilo era importante, lo debe ser también para usted. Ahora, el escritor de Hechos ya dijimos que con toda probabilidad pudo haber sido Lucas, un hombre colaborador de Pablo, un diácono. También sabemos que de profesión era un médico y aparte fungió como un gran historiador, recopilando los testimonios muy probablemente de las personas más cercanas a Jesús, como sería el caso de María, su madre, lo cual se refleja en el Evangelio de Lucas. Básicamente Lucas
es el Evangelio que da testimonio de boca de María de lo que aconteció con Jesús el Nazareno. Y bueno, Teófilo recibe una breve introducción en el Evangelio que se llama Lucas, y aquí ahora va a seguir con la explicación de los acontecimientos. Acuérdense que decíamos que con toda probabilidad en la mente de Lucas, tanto el Evangelio como Hechos era una sola narración. Se tuvo que seccionar por cuestiones del gran material que tenía que cargar, en este caso, Lucas o Teófilo. Estamos hablando de un metraje muy largo y por eso mejor se decidió cortar en dos partes por cuestiones de agilidad. Ahora bien, en el capítulo 1 inicia diciendo así: En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Eso lo tenemos en Lucas, en el Evangelio. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, y noten lo que viene, todos juntos, y hablándoles acerca del reino de Dios. Sobre todo yo quiero que traiga a la mente esa expresión. La instrucción de Jesús inicia con el reino de Dios. Su primer sermón inició así: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca del hombre. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿De qué trataban sus parábolas? El reino de Dios es semejante a. ¿De qué trató su conversación con Nicodemo? No puedes entrar al reino si no naces de nuevo. ¿Cuál fue el tema central de Cristo en toda su labor? El reino de los cielos. Busquen entonces el reino de Dios y su justicia. Porque el reino de Dios es semejante a, porque el reino de Dios es esto o aquello. El tema de Jesús de Nazaret siempre fue el reino de Dios. Y después de haber resucitado y estar 40 días con sus discípulos, el versículo 3 al final nos dice que esos 40 días los dedicó para hablarles ¿de qué? Del reino de Dios. Ahora, teniendo eso en mente, sigamos leyendo el verso 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. La promesa del Padre es una referencia a la promesa que se desarrolló en el Antiguo Testamento sobre el Espíritu Santo morando en el corazón del hombre de manera permanente. Las profecías de Jeremías, Ezequiel, Joel y la misma enseñanza de Cristo reflejan la grandeza de esa promesa, que en algún momento el ser humano que creyese en Dios iba a ser transformado desde lo más profundo y Dios iba a morar en su corazón. Así que la promesa del Padre es una referencia directa al Espíritu Santo. Así que les dice, no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí. Yo se los expliqué muchas veces. 5. Porque como dice el Evangelio, Juan ciertamente bautizó con agua, ¿o no? Mas vosotros seréis bautizados, serán iniciados, ¿con qué? Con el Espíritu Santo, dentro de no muchos días. Y en el verso 6 inicia el texto que vamos a reflexionar. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, todos juntos, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Vean cómo el reino sigue siendo el tema central y es lo que acapara la mente de los discípulos. Ellos tienen preguntas acerca del reino de Dios y ahora involucran a Israel y le dicen, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? En estos pocos días que acabas de mencionar, ¿será posible que ya le vas a regresar el reino? ¿Les vas a restituir el reino a los israelitas? Porque, híjole, se portaron muy mal contigo. ¿Se entiende la idea?
te llevaron a la muerte, eligieron a un ladrón, gritaron a una voz que te crucificaran. Pero maestro, ¿Israel está en tus planes todavía? ¿El reino los hace también partícipes a ellos? Y si es así, maestro, ¿es en este tiempo que ellos van a formar parte ya también del reino? Es la pregunta que ellos están haciendo porque en mente tienen a Israel. ¿Qué con Israel? Y el versículo 7 nos da una respuesta que no nos deja satisfechos para nada, porque les dijo: miren, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y aunque no les dice en qué momento Israel también va a participar de la riqueza del reino de Dios, lo que sí da por hecho es que Israel sí participará o no. Lo que no les explica es el tiempo. Ahora, en el verso 8, Cristo se quiere centrar más en otra cosa. Miren, no se estresen tanto por lo que no pueden saber, preocúpense por lo que sí pueden saber, lo que yo les voy a revelar. Verso 8. Independientemente de su pregunta, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy vamos a reflexionar sobre el reino de Dios. Enfáticamente, el título dice: depurando nuestra visión sobre el reino de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Depurar. ¿Sí sabemos lo que es depurar? Limpiar, ¿no? Vamos a depurar nuestra visión, nuestra perspectiva, nuestro entendimiento sobre el reino de Dios. Miren, si el tema central de Cristo fue el reino de Dios y nosotros somos discípulos de Cristo, deberíamos tener muy en claro qué es el reino de Dios. Y puesto que es probable que nuestra perspectiva del reino sea confusa o ni siquiera sepamos algo sobre el reino, vamos a tratar de explicarlo hoy a partir de esta porción bíblica. Pero antes les hago una pregunta. ¿Qué es el reino de Dios? Me gustaría escuchar sus opiniones. Ánimo, porque si no voy a hacerle como el hermano Héctor, ¿verdad? ¿Qué es el reino de Dios? Y si usted dice la verdad, no sé, hermano, pues no pasa nada, ¿verdad? Lo vamos a explicar también. ¿Cómo ven? ¿Alguna idea? No se aventure, si no sabe, mejor, ¿verdad? Pero si usted tiene una idea, la puede compartir. ¿Qué es el reino de Dios? Porque ese fue el tema central de Cristo, ¿o no? ¿Qué es? Miren, es bien sencillo. Cuando usted analiza el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta qué es el reino de Dios. Primero voy a decirles qué no es el reino de Dios, ¿sale? Hay gente que piensa que el reino de Dios es el cielo, ¿sale? El cielo no es el reino de Dios. Sí, el cielo forma parte de lo que es el reino de Dios, pero el cielo no es el reino de Dios, ¿sale? Otras personas piensan que el reino de Dios es un reino terrenal que se va a experimentar en un futuro sobre esta tierra durante un periodo de 1000 años. Eso tampoco es el reino de Dios. Bueno, primero clarifiquemos con algunas afirmaciones de Jesús el Nazareno. Jesús dijo: no busquen el reino de Dios, ni digan está por acá o está por allá, porque el reino de Dios, ¿saben qué? Ya está entre ustedes. Entonces, primero lleguemos a la conclusión. ¿El reino es una cuestión presente? ¿Sí o no? Ya. ¿Desde cuándo? Desde que Cristo llegó. Ahora, cuando Cristo saca a un demonio, la gente dice: Él saca a los demonios por el príncipe de los demonios, Belcebú. Y Él les dice: no es así. Yo, por el Espíritu, echo fuera a los demonios. Y si eso es así, eso quiere decir que el reino de Dios ya llegó a ustedes. ¿Ven eso? Entonces el reino de Dios ya es una cuestión activa y presente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Pero qué es el reino de Dios? Miren, el reino de Dios se define en una expresión sencilla. Y espero que no lo olviden, hermanos, porque es muy importante. Primero,
el reino de Dios es un estilo de vida, ¿sale? Y ahorita lo voy a explicar. Un estilo de vida que consiste en una vida gobernada por Dios a través de su Hijo, ¿sale? Toda persona que se somete a Cristo forma parte y está experimentando el reino de Dios. Una expresión paralela al reino de Dios que nos ayuda a entender el reino de Dios son las expresiones que dicen la voluntad de mi Padre. Por ejemplo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mis hermanas? Todos los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Qué es el reino de Dios? Una vida, un estilo de vida sometido a la voluntad de Dios. ¿Sale? ¿A través de quién? De las enseñanzas de Cristo. Otro ejemplo. Jesús dijo, venga tu reino. Pues no, que ya está. Lo explica más adelante y dice, lo cual quiere decir que se haga tu voluntad, ¿dónde? Aquí en la tierra, como se hace en los cielos. Cuando yo digo, Señor, que venga tu reino, no estoy diciendo que el reino no esté. Estoy diciendo, Señor, permíteme hacer tu voluntad en este mundo, como se hace en los cielos. ¿Entiende? En esa expresión es muy fácil definir el reino de Dios. El reino de Dios es hacer la voluntad de Dios, aquí en la tierra, como se hace en los cielos. Ahora, también Cristo dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino. ¿Sino quién? El que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Entonces, en este sentido, si les vuelvo a preguntar, ustedes ya deberían de saber qué es el reino de Dios. El reino de Dios es una vida gobernada por la voluntad de Dios a través de su Hijo. Entonces podríamos decir que el reino de Dios ni está aquí ni está allá. El reino de Dios puede estar en cualquier lugar, ¿se entiende? ¿Está el reino de Dios aquí? ¿Lo podemos ver? ¿Por qué? Porque hay un grupo de personas, y con que hubiese una persona que haga la voluntad de Dios, es una manifestación del reino, ¿se entiende? Y entonces tenemos que depurar nuestra idea del reino, porque mucha gente ve el reino de Dios como una cuestión materialista, económica, de prosperidad, bélica incluso. Los israelitas a la fecha siguen pensando que el reino de Dios consiste en gobernarse a la manera de David o a la manera de Salomón, pero Cristo dejó muy en claro, no es así, porque mi reino no es de este mundo. Y también Cristo dejó muy en claro, yo no vine para traerles la paz mundial. Todo lo contrario, mi presencia les va a traer espada, guerra. Es más, una casa estará dividida por mi causa. El hijo contra el padre, la hija contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y si yo les doy paz, les doy una paz interna en el corazón. Mi paz os dejo, la paz os doy. Y yo no se las doy como el mundo se las da. No se turbe su corazón, ni tengan miedo. Entonces, en esencia, el reino es eso. Una vida gobernada por Dios, a través de las enseñanzas y la justicia de Jesús el Nazareno. ¿Hasta aquí vamos bien? Bien. Ahora, si dejamos eso en claro, vemos también que el reino de Dios en el Antiguo Testamento no era el reino mesiánico propiamente, porque el Mesías aún no había llegado, pero Dios, como el rey soberano, tenía injerencia sobre su pueblo, Israel, ¿o no? Dios esperaba que Israel se sometiera a él y que Israel fuera una teocracia. ¿Sí saben lo que es una teocracia? Es decir, una forma de gobierno en la cual Dios domina, ¿sale? De hecho, la iglesia es una teocracia. Ahora bien, en el Antiguo Testamento lo que vemos es que Israel fracasa por completo y el mundo está bajo la potestad del maligno. Por eso hay que distinguir entre el reino soberano de Dios, que siempre ha existido, y el reino mesiánico, que inicia con la llegada de Jesús de Nazaret, ¿sale? Ahora bien, estamos convencidos y estamos claros que en el Antiguo Testamento el pueblo y el grupo que comandó el reino de Dios, al que Dios le permitió administrar las riquezas y los bienes del reino, bienes espirituales, obviamente, fue el pueblo israelita, ¿o no? Y entonces les voy a contar una historia que aparece en Mateo 21, si la quieren buscar, es una parábola, pero que refleja una historia sobre el reino de Dios.
Y yo espero que con esta enseñanza puedan entender, hermanos, un poquito más sobre el reino. Pongan atención a la parábola, Mateo 21, verso 33. ¿Todos juntos lo tenemos ya? Síganme con su vista. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. Adivine qué representa esa viña. Ahorita va a ver. Ahorita vamos a ver. Hay gente que piensa que representa a Israel, pero ahorita vamos a ver si esa viña es Israel. Dice que plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre. O sea, esta viña estaba bien bonita, ¿no? Tenía todo para producir, estaba cercada, iba a dar un buen vino. Y dice que cuando tenía todo listo, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Pregunto, ¿esos labradores son dueños de la viña? ¿Qué son? Los administradores de la viña. Sí, de alguna manera también se ven beneficiados, ¿no? Porque al trabajar, el obrero es digno de su salario. Sin embargo, deben recordar que estos labradores no son los dueños de la viña. Ya vamos entendiendo un poquito qué es la viña y quiénes son los labradores. Ahorita vamos a ver. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores. Ya más adelante veremos quiénes son estos siervos del padre de familia, para que recibiesen sus frutos. Al final de cuentas, lo que se espera naturalmente es que la viña produzca, ¿o no? Mas los labradores, reitero, que no eran los dueños, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Estos labradores eran tremendos, ¿o no? Muy agresivos. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Eso es lo más obvio, ¿o no? Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Ya va entendiendo un poquito usted la historia? A ver, ¿puede decirme qué representa la viña? ¿Qué representan los labradores? ¿Quiénes son los siervos? ¿Quién es el padre de familia y quién es el hijo heredero? Está fácil, ¿no? Miren, la viña es una representación del reino que le fue otorgado a unos labradores, Israel, para que administraran el reino durante ¿cuánto tiempo? Mucho tiempo. Y Dios, pidiendo frutos de la administración de su reino, envió profeta tras profeta, pero Israel los apedreaba, los mataba, los humillaba. Finalmente Dios le envió a los labradores a Israel a su propio hijo, exigiendo el pago de la viña. ¿Pero qué hizo el pueblo? Lo mató. Conclusión de la parábola, versículo 40. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña, ¿a quién? A otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. ¿Sabe quiénes son los otros labradores a quien Dios les va a dar la viña para que la administren? Los paganos, los gentiles, ¿no? Por eso Hechos inicia diciendo muchas veces, ¿no? Hombres galileos, noten la expresión, ¿qué están mirando en el cielo? Los apóstoles no eran judíos puros, ni los discípulos de Cristo, eran galileos. O cuando hablaron en lenguas, que dijeron los israelitas, ¿no son todos estos galileos, gente mezclada e impura? No son los administradores que estamos acostumbrados a ver. Dice entonces el versículo
41, que va a arrendar su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, o sea, la piedra principal que soporta todo el arco? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Todos juntos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Qué representa la viña? El reino. La administración del reino de Dios, que le fue quitado a Israel y le fue conferido al pueblo gentil. Y entonces, leyendo esta parábola, tal vez usted entiende mejor la pregunta de los apóstoles. En Hechos 1:6, vamos para allá. Para esto, Hechos 1:3 nos dice que Cristo se pasó instruyéndole a sus discípulos ¿sobre qué? Sobre el reino de Dios. O sea, esta parábola forma parte de la instrucción y todas las enseñanzas sobre el reino. Los discípulos tienen claro que Israel perdió la jurisdicción y el comando ¿de qué? Del reino. Porque hicieron una atrocidad espantosa. Sacrificaron al Hijo de Dios. Gritaron a una voz: crucifíquenle. Y entonces los israelitas también se preguntan si Dios tiene planes de involucrar a Israel en su reino, que también ellos sean gobernados por Dios, que también Israel participe de las bendiciones del reino. Porque es verdad que Dios les quitó la administración. Y entonces la pregunta tiene más claridad cuando ellos preguntan en el verso 6, Señor, ¿restaurarás? ¿Le regresarás? ¿Le restituirás? ¿Se entiende? ¿El reino a Israel en esta época? O sea, Señor, ¿Israel va a participar del reino en este momento? Por cierto, en estos días se desató una guerra, ¿no? Allá en Tierra Santa, ¿no? Porque ya sabemos todos nosotros que es Tierra Santa, es Jalapa. Pero allá en Medio Oriente se desató una guerra, ¿no? Y la gente anda muy espantada y algunas personas dicen, oren por el pueblo de Dios. Uy, qué bueno que quieran orar por nosotros, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que hay una confusión en el cristianismo. Se piensa que el pueblo de Dios es el pueblo israelita, ¿no? Y dejemos en claro que el pueblo de Dios son todos aquellos que crean en Cristo. Y sí, hay que orar por Israel, pero también hay que orar por los palestinos, ¿no? Y por los ucranianos, y por los chapanecos, porque Dios no hace acepción de personas, ¿sale? Eso es importante, porque existe una especie de idolatría hacia Israel, ¿no? Y eso no es correcto. Pero por otra parte, Israel forma parte de los planes de Dios en su reino. Así que punto número 1, no sé si ya estamos depurando nuestra visión, ¿sí? ¿Si está sintiendo usted como que se va entendiendo mejor? Punto número 1, Israel tendrá parte, ahorita lo pongo, 1, 2, 3, ahí está. Todavía no se dejó. Se trabó, ¿verdad? Bueno, se los dicto. Israel tendrá parte en el reino de Dios. ¿Sale? Israel tendrá parte en el reino de Dios. Es más, quiero hacer una pregunta más enfática. ¿Israel tiene parte? Sí. Sí, ¿no? Sí. ¿Evidencia de ello qué es? Que hay judíos que creen en Cristo, que son gobernados por Dios a través de las enseñanzas de Cristo, ¿cierto? Entonces, Israel tiene y tendrá parte ¿en dónde? En el reino de Dios. Claro, si pensamos en mayoría, la mayoría de los administradores del reino son gentiles, ¿no? Sin embargo, no significa que Dios desechó totalmente al pueblo y que no tienen derecho o acceso al reino. No, sí tienen acceso, y aunque el número completo de israelitas que llegará a ser salvo, no sabemos en qué momento se va a dar, porque no sabemos cuándo Cristo va a venir, y por eso el texto dice, no les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones. Lo que sí sabemos es que Israel tiene y tendrá parte en el reino de Dios. ¿Sale? Eso es muy importante considerarlo. Entonces estamos depurando nuestra perspectiva. Vean conmigo Romanos un poquito. Esto ya lo explicamos
entre semana, hace unos meses, ¿se acuerda? Cuando examinábamos la expresión que dice, todo Israel será salvo. Y decíamos, no todos, sino más bien un todo. Es diferente, ¿no? Un grupo escogido por Dios de israelitas será salvo. Y el capítulo 11, vamos al 11 de Romanos. El apóstol Pablo toca las fibras del tema que estamos mencionando hoy. Y Pablo dice en el capítulo 11, verso 1. ¿Lo tenemos todos? Digo pues, a ver, ¿ha desechado Dios a su pueblo, o sea, a Israel? Bueno, por la parábola que leímos como que se siente un poco crudo, ¿no? Pero Pablo quiere explicar un poquito mejor y dice, en ninguna manera. ¿Saben por qué? Porque también yo soy israelita. Es decir, si Dios quisiera desechar totalmente a Israel, ni siquiera yo sería salvo, ¿no? Ni siquiera yo sería parte del gobierno de Dios. Entonces sigue diciendo el texto, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Yo no soy galileo como los otros, yo soy un genuino israelita, ¿no? No ha desechado Dios a su pueblo, dice Pablo, que quede claro, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta, hermanos? No te preocupes, Elías. Bueno, no dice así, pero se entiende, ¿no? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Miren, cuando todo Israel apostató y se alejó de Dios en tiempos de Elías, Elías pensó, ningún israelita cree en Dios ya. ¿Y qué le dice Dios? No te preocupes, no eres el único. Hay un grupito de hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. ¿Qué significa eso? Que así como en el Antiguo Testamento hubo un grupo de israelitas que siempre creyó, el famoso remanente de Israel, así también en este tiempo, versículo 5, así también aún en este tiempo ha quedado un ¿qué? Un remanente escogido, no por su raza, escogido por gracia, por la disposición gratuita y voluntaria de Dios. ¿Sale? Entonces, primer punto, vuelvo a reiterar, Israel tuvo parte, injerencia, ¿en dónde? En el reino de Dios. Lo que sí es verdad es que Israel ya no tiene injerencia como pueblo colectivo. En el Antiguo Testamento todo Israel de alguna manera participaba o era salpicado de las bendiciones de la administración del reino, pero ahora solo algunos, ¿no? Es decir, en el Antiguo Testamento, aunque no todos fueran creyentes, todos se veían beneficiados en menor o mayor medida de la presencia de Dios en el pueblo. Bien, ¿hasta aquí no hay preguntas? Avanzamos. En Hechos capítulo 1, no pierdan su texto base, por favor. Otra cosa que debemos depurar sobre el reino, bueno, ya dijimos que es el reino, también ya dijimos que no debemos pensar que Israel fue desechado totalmente porque tiene injerencia todavía. Hay un grupito de creyentes que participarán, hay un todo que va a participar del reino. Pero también hay una segunda cosa a considerar. Punto número 2. El reino de Dios es impulsado, ¿por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Eso es muy importante considerarlo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque los apóstoles tenían una idea bélica, ¿sí sabe lo que significa eso? O sea, beligerante, agresiva, guerrillera del reino. Los apóstoles, por más que escuchaban a Jesús, como cuando nosotros escuchamos a los hermanos que enseñan, ¿no? No captaban lo que Jesús les enseñaba. Jesús dijo, soy el príncipe de paz, la paz les dejo, yo soy manso y humilde de corazón, no tengo dónde recostar mi cabeza. Y ellos seguían pensando, maestro, ¿será posible que ahorita que ya entremos a Jerusalén, yo y mi hermano nos podamos sentar así a tu lado para gobernar contigo? ¿Se acuerdan? O Pedro, estando ya en el monte orando antes de que lo arresten, ¿cómo sabemos que Pedro seguía teniendo una visión equivocada del reino? Una visión guerrillera como la de David.
porque ahí tenía su machetito, ¿no? Y en cuanto dijo, ese es el momento, golpe de estado, el Mesías va a ser rey, le corta la oreja a un soldado. Entonces, ellos tienen esa perspectiva y es normal, ¿saben por qué? Porque el modelo que tenían ellos era el modelo del rey David y el rey Salomón. A ver, ¿cómo gobernó David? Con la espada. ¿Era un hombre sanguinario? Sí, guerrero. Ahora, ¿cómo gobernó Salomón? Con riqueza, ¿no? Sí, sabiduría, pero riqueza. ¿Era próspero? ¿Hubo guerra en su tiempo? No. Proliferó la plata y el oro, los caballos, la riqueza. ¿Qué esperaban de Jesús? Bueno, tal vez durante un tiempo va a predicar muy humilde y va a andar padeciendo con nosotros, pero ahorita que entremos a Jerusalén, pues vamos a agarrar los mejores puestos, ¿no? Pero estemos listos, chavos, porque llegando los soldados, nos vamos encima de ellos. Entonces tienen una perspectiva equivocada. Aunque desde el Antiguo Testamento se ha dicho no con fuerza, ¿verdad? Ni con espada, sino con ¿qué? Con tu Santo Espíritu. Y lo que hay que enfatizar ahorita es que el reino de Dios, hermanos, no se desarrolla por el poder económico de los creyentes. No se desarrolla por la capacidad humana o intelectual de los creyentes. En verdad, créanme, por más que preparada que esté una persona intelectualmente, si el Espíritu de Dios no usa a la persona, de nada servirá. Por eso enfatizo, el reino de Dios es impulsado por el poder del Espíritu Santo. ¿Sale, vale? Eso es muy importante. Capítulo 1 de Hechos, versículo 8. Todos juntos. Pero recibiréis poder. Vean eso. Ustedes están bien pobres, les dirá a los apóstoles. Son bien poquitos para toda una nación y para todo el mundo. Pues los mejorcitos de ustedes son Pedro, Juan, Jacobo, pescadores del vulgo y sin letras. No hay mucha esperanza. Ninguno se equipara con la valentía de David, ni con la sabiduría ni riqueza de Salomón. Pero no se preocupen, porque mi reino no se impulsa por eso. Mi reino es motorizado ¿por qué? El Espíritu Santo. Recibirán poder cuando reciban el Espíritu. Así se impulsa mi reino, dirá Jesús. Por cierto, el poder del Espíritu, hermanos, ya lo he dicho muchas veces, y yo sé que ustedes van a responder a una sola voz. ¿Cuál es el poder del Espíritu Santo? Es bien sencillo. El poder del Espíritu es el amor, ¿verdad? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? ¿Cuál es el mensaje que predicamos? Que Dios amó al mundo y dio a su Hijo unigénito. Si usted quiere que un vagabundo que entra aquí al local vea el poder del Espíritu Santo, no se ponga a hablar en lenguas, no se ponga a cantar muy bonito, a brincar. Digo, no tiene nada de malo cantar bonito, ¿eh? Pero si quiere que él vea el poder del Espíritu Santo, recíbalo con un abrazo, invítelo a desayunar, a comer, háblele de Cristo con la palabra, muéstrele interés. ¿Ese es el poder del Espíritu o no? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. ¿Quiere que se vea el poder del Espíritu Santo? Tenga dominio propio en las situaciones adversas. Cuando un hermano es ríspido con usted, muestre el dominio propio, el amor. Porque así se impulsa el reino de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Y usted se va a dar cuenta que el poder del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, independientemente de lo que ocurrió en Hechos 2, que ya hablaremos de eso, cuando se habló en lenguas, el poder del Espíritu se daba por cosas como la predicación fiel del mensaje bíblico. Cuando Pedro predicó, citó las Escrituras, confrontó a los religiosos, la gente se convirtió. También el poder del Espíritu se manifestó en el amor que la iglesia desplegó sobre la comunidad más vulnerable, los pobres, huérfanos, las viudas, ¿se acuerdan? Y el poder del Espíritu también se desplegó a través de las maravillas que Dios hacía a través de ellos. De manera que, hermanos, no tenemos ningún recurso humano, pero tenemos el Espíritu de Dios. ¿En dónde? En nosotros, ¿sale? No tenemos que orar para que venga, porque el Espíritu ya está en nosotros. Si usted dice, no puedo con esto, no puedo avanzar más, es una mentira. No puede porque usted no quiere que el Espíritu Santo lo gobierne. Pero tenemos todo el poder de Dios para hacer su voluntad, ¿sí o no? Sí. Entonces es muy importante
que hagamos eso, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de vuestra humanidad. ¿Sale? Ahora bien, entonces, aunque el poder del reino de Dios no consiste en la espada de David, ni en la riqueza de Salomón, ni en la preparación de los escribas, sabemos que todo eso se va a encontrar en el Espíritu Santo. Nuestra guerra no es con carne y sangre, y nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Nuestra riqueza no radica en el dinero, en el materialismo, sino en el valor de Cristo Jesús y lo que Él ganó por nosotros, ¿o no? Y nuestro intelecto no radica en lo que sabemos, sino en lo que Dios nos enseña, porque en el nuevo pacto todos serán enseñados por Dios. Y eso es muy importante, hermanos. En verdad, créanme que eso es verdad. Dios puede hacer de una persona ignorante de la orilla de la ciudad una persona sabia, una persona que conozca a Dios. Punto número 2, enfatizo, el reino de Dios es impulsado por el poder del Espíritu Santo. ¿Sale? Ahora vivimos en una época donde el cristianismo habla del Espíritu Santo de manera muy mística, ¿no? Muy fetichista. Yo soñé, yo vi, el Espíritu me tumbó. No pensemos en eso. Vuelvo a reiterar, el poder del Espíritu es la palabra del amor de Cristo y vivir como Cristo en amor. ¿Sale? Ese es el poder más grande y no existe un poder más grande que el amor. Y debemos estar de acuerdo con eso. Deberíamos estar muy ciegos para no darnos cuenta, ¿no? Recuerdo un joven, yo era joven también en aquellos tiempos, sigo siendo joven, pero ya un joven más traqueteado. Pero recuerdo que predicó un hermano en una conferencia muy grande y hablaban del poder del Espíritu y un joven se me acercó y me dijo, hermano, toqué al pastor, lo saludé. ¡Wow, qué bueno! ¿Y qué te dijo? No me vas a creer, pero cuando lo toqué, sentí como un calorcito me transfirió. O sea, hay ideas equivocadas, eso no tiene nada que ver, ¿sale? El poder del Espíritu es el amor. Punto número 3. Ya vamos avanzando para terminar, ¿eh? Todos los redimidos, o sea, todos los creyentes del nuevo pacto, el nuevo pacto es lo que Cristo inauguró con su muerte, ¿se acuerdan? De hecho, hoy vamos a participar de un testimonio, de una señal que se llama la señal del nuevo pacto, la mesa del Señor o la cena del Señor. Todos los creyentes del nuevo pacto, que han creído obviamente en Cristo, participan en la extensión del reino de Dios. Depurando nuestra idea del reino, los apóstoles pensaban que el reino, y miren, ahorita les voy a decir por qué. Ellos pensaban que el reino iba a quedarse en Jerusalén, como en el tiempo de David, iba a proliferar en Jerusalén y se iba a extender a lo mucho en la región de Israel. Esto se manifiesta no solamente en su comprensión, sino que durante 4 años los apóstoles y la iglesia solo estaban enclaustrados y prosperando ¿en dónde? En Jerusalén. Y aunque Cristo les dijo en el verso 8, me serán testigos en Jerusalén, ¿qué más? En Judea, en Samaria, aunque no les gusten los samaritanos, ¿verdad? Y hasta lo último de la tierra, aunque ellos escucharon eso, vuelvo a reiterar, eran como nosotros, ¿no? Como que no escuchaban. Porque durante 4 años se quedaron parados, sí, prosperando, pero solamente ¿en dónde? En Jerusalén. Entonces como que Dios dijo, pues estos no se acuerdan de lo que les dije, pues vamos a permitir la tribulación. Matan a Esteban, ¿se acuerdan? Y a partir de esos hechos se van a dar cuenta cómo, no queriendo, a unos los manda Dios a Judea, a Felipe lo manda a Samaria y a Pablo lo manda hasta lo último del mundo conocido de aquella época. ¿Sale? Por lo tanto, todos los creyentes del nuevo pacto participan en la extensión del reino de Dios. ¿Qué significa eso? Noten que en el versículo 8 no le dice, pero Pedro y Juan recibirán poder. ¿No, verdad? No dice, bueno, los 12 recibirán poder. ¿Dice eso? No. Tampoco. ¿Quiénes recibirán poder? Todos. ¿Y cuántos eran esos todos? Vean conmigo el versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo.
Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran, ¿cuántos? Como 120 en número. Para todo el mundo, poquititos, ¿no? Pero ¿quiénes recibirán el poder? ¿Algunos de ellos o todos? Déjeme decirle algo muy importante. En el Antiguo Testamento, los que recibían el poder del Espíritu, porque el Espíritu sí les daba poder temporalmente, eran o los jueces, como Sansón, como Gedeón, o los profetas, como Samuel, como Isaías, o los reyes, como David, como Salomón, o los sacerdotes, como Aarón. Solo ellos. El demás pueblo no recibía poder del Espíritu. ¿Sale? Las mujeres no eran instrumento del Espíritu. Pero el nuevo pacto nos da una nueva apertura. ¿Y qué nos dice? El punto 3. Todos los redimidos, es decir, todos los creyentes, participan en la extensión del reino de Dios. Olguita es valiosa para Dios. La hermana Elena es muy valiosa para Dios. Las mujeres, los jóvenes como Víctor. Yo era un jovencito cuando empecé a conocer al Señor. Todos tenemos participación en la extensión del reino y todos somos revestidos del poder del Espíritu si hemos creído en Cristo Jesús. ¿Sí queda claro eso, hermanos? Por ejemplo, Esteban, el diácono de la iglesia, ¿era un anciano? ¿Quién era? Un joven, probablemente un joven más joven que yo, diácono de Jerusalén, que fue apedreado, pero que predicó con poder del Espíritu Santo, ¿o no? ¿Quién era Felipe? Un diácono nada más. ¿Quién era Pedro y Juan? Pescadores. ¿Quiénes eran las mujeres que ayudaron a Pablo, como Priscila, Febe? Personas comunes y corrientes. Pero todos somos capacitados por Dios en el nuevo pacto. Y termino, hermanos, punto número 4. El reino de Dios no se limita a Israel. Estamos depurando nuestra perspectiva, El reino de Dios no se limita a Israel. En el Antiguo Testamento hay una frase, hay un principio, que Israel sería la acrópolis del mundo, ¿no? El monte de los montes. Y que todos vendrían de alrededor del mundo, ¿a dónde? A Jerusalén, para conocer a Dios y para adorarlo. Por ejemplo, el etíope, ¿se acuerdan de él? ¿De dónde era él? Que está en el norte de África, ¿no? Y él subió a Jerusalén, ¿para qué? Para adorar a Dios, ¿o no? Pero ¿saben qué? El reino ya no funciona así. Ahora no es necesario ir a Jerusalén para adorar a Dios. ¿De Jerusalén salió la palabra? Sí. Y se debe extender hasta lo último de la tierra. La hora viene y la hora es cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre, sino que el Padre busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Termino diciendo esto, hermanos. Usted tiene una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Ser testigos del reino. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Noten eso, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Usted no se preocupe si la gente no le cree. Usted tiene que aprender a no estresarse ni cargarse por eso. Porque Dios no nos envió a convencer a la gente. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, ¿no? Dios nos envió a ser testigos. Simplemente presentamos garantía que Cristo Jesús murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día y que todo aquel que crea en Él no será avergonzado. Si la persona cree, gloria a Dios. Y si no cree, no se preocupe. Usted hizo lo que le correspondía. No estoy diciendo que sea insensible, pero estoy diciendo que nuestra única labor es testificar en todo lugar. Testifique en su trabajo, en su escuela, en su casa, con sus vecinos. Hable de Cristo, pero hágalo con el poder del Espíritu Santo, con amor y con la verdad del Evangelio. Vamos a hacer una oración, hermanos, y espero que esto los anime para su semana. Padre Santo, ayúdanos
Gracias por tu santa palabra. Permítenos recordar todo esto que hemos estudiado hoy. Toma el control, Señor, de lo que resta de nuestra jornada y permítenos contribuir a la extensión de tu reino. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.